Hola chicos, buenos días. Espero que me puedan escuchar bien. A ver si hago que enfoque un poco. Esa es la técnica de enfoque. Ya la descubrí. Ok, este, vamos a comenzar. Entonces, quería comentarles que la clase pasada no pude darla porque tuve una presentación de la tesis, entonces estaba trabajando en ello y me quedé como a las 3 de la mañana. Bueno, pero igual como ya hemos cubierto casi todos los temas, ya solo nos falta sólido de revolución, que eso lo vamos a ver hoy. Entonces vamos bien. Y la próxima semana, que es la última semana de clases, y veremos un poco de repaso sobre lo que se ha dado en este segundo parcial. ¿Sí? Muy bien, entonces nos quedamos en la longitud de arco, vamos a hacer otro ejercicio, entonces dice, calcule la longitud de la curva L de la región, nos dan lo siguiente. ¿Sí? Entonces nos dan la siguiente región. Nos dicen que X va a ser igual a T y que Y va a ser igual a el logaritmo natural del coseno de T. ¿Sí? Que X es igual a T y que Y es igual al logaritmo natural del coseno de T. Y nos dicen para 0 menor o igual a T que va hasta pi sextos. Entonces, como podemos observar, tenemos un cálculo de longitud de arco en términos paramétricos, ¿verdad? Porque tenemos X en términos de T, Y en términos de T y nos dicen de 0 a pi sexto. Entonces, como planteamos, bueno, decíamos que el diferencial de S va de la siguiente forma. Para sacar la longitud es la raíz de la derivada de la variable x con respecto a la variable t al cuadrado más la derivada de la variable y con respecto a la variable t al cuadrado diferencial de t, ¿verdad? Porque estamos integrando en términos de t, entonces integramos en t. ¿Sí? Entonces decíamos que, bueno, la integral es la siguiente, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí. Es de 0 a pi sexto en este caso, recordando que pi sextos es 30 grados, porque es 18 entre 6, eso es 3, entonces 30 grados. De la raíz, la derivada al cuadrado de x. Entonces la derivada de x con respecto a t es 1. 1 al cuadrado es 1. Más. La derivada de un logaritmo decíamos que es 1 entre lo que tenga abajo, ¿no? 1 entre lo que tenga el argumento, entonces en este caso 1 entre coseno. Por la derivada interna, la derivada de coseno es menos el seno, ¿verdad? Y eso al cuadrado. ¿Sí? Diferencial de t. Muy bien, porque nosotros sabemos que la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos el seno de t. Entonces, como podemos observar, el menos se va porque está elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces va a ser de 0 a pi sextos. ¿Se ve? Ok, aquí va a ser de 1 más, entonces mencionaba, menos con menos se va. Seno cuadrado entre coseno cuadrado, seno entre coseno es tangente al cuadrado, ¿verdad? Tangente al cuadrado de t. Y aquí el diferencial de t. Muy bien, ¿qué sabíamos que era 1 más tangente cuadrado de t? Bueno, si no recuerdan, simplemente hicimos seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1, ¿verdad? La identidad trigonométrica fundamental. Entonces, si yo divido queriendo tener tangente, tendría que dividir entre el coseno, ¿verdad? Entonces, dividiendo entre el coseno cuadrado de t, tendría seno entre coseno, eso sería la tangente cuadrada de t. Y perdón el ruido, al lado hay una iglesia y eh, están cortando el césped. Bueno, tangente cuadrado de t más coseno entre coseno, sabemos que eso es 1, igual a 1 entre coseno cuadrado, eso es la secante cuadrada. Recuerden que 1 entre seno es cosecante, 1 entre coseno es la secante. ¿Sí? Entonces, este 1 más tangente cuadrado lo podemos cambiar por la secante de t. Muy bien, como va de 0 a pi sextos, allá no nos interesa mucho el valor absoluto, ¿verdad?
Porque de 0 a pi sextos, recuerden que es a 30 grados, de 0 a 30 grados, y en ese cuadrante son todas positivas. Entonces, podemos simplemente quitar esa, esta raíz con este cuadrado sin la necesidad de poner valor absoluto. Nosotros poníamos valor absoluto cuando, por ejemplo, se iba hasta 4pi, y eso nos indicaba que en las áreas negativas tendríamos que poner el valor absoluto para que sea positivo, ¿no? O simplemente eliminamos eso multiplicando por una identidad. Por ejemplo, si, no sé, de 0 a pi, eso nos daba 2 y teníamos hasta 2pi, entonces simplemente hacíamos 2 veces de 0 a pi. ¿Sí? Muy bien. Entonces S es igual de 0 a pi sextos de la integral de la secante de t por el diferencial de t, ¿verdad? El 2 con la raíz se va. Esa es una integral directa, ¿se acuerdan? Entonces sabemos que esto va a ser S igual a, y la antiderivada de esto es el logaritmo de la secante de t más la tangente de t, ¿sí? Y esto evaluado en pi sextos y en 0. ¿Sí? Entonces esa es su antiderivada, simplemente el logaritmo de la secante más la tangente, y tendremos que evaluarla en pi sextos y 0. Entonces f de b menos f de a, ¿verdad? F de b nos diría que aquí este y este lo evaluamos en pi sextos, y menos f de a, este y este lo evaluamos en 0. ¿Ok? No es nada más que eso. Bueno, entonces f de b, el logaritmo de la secante de pi sextos más la tangente de pi sextos menos f de a, que sería el logaritmo de la secante de 0 menos la tangente de 0. ¿Sí? Lógicamente lo más sencillo sería evaluar el f de a, ¿verdad? Porque tangente de 0, sabemos que es 0. Secante en 0, ¿cómo sabemos cuál es la secante? Recuerden que secante es 1 entre coseno, y coseno en 0, eso es 1, entonces 1 entre 1, 1. Muy bien, aquí es 1. Entonces tenemos 1 menos 0, 1. Logaritmo de 1, todo esto se hace 0, ¿verdad? Logaritmo de 1, 0. Entonces f de a no afecta en nada, se va. Aquí está el detalle, ¿no? Entonces para encontrar cuál es el valor de esto, nos acordamos del pequeño truco que hicimos seno, coseno de la raíz 0, 30, 45, 60 y 90. 0, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1, 0. Y esto entre 2. ¿Sí? Ok. Con eso vamos a resolver ese. Entonces, el logaritmo de la secante de pi sexto primero. Recuerden que secante no es nada más que 1 entre coseno. Entonces, esto es lo mismo que decir 1 entre coseno de pi sextos. Coseno de 30 grados, porque sabemos que es 180 entre 6. Entonces sería simplemente 30, porque 18 entre 6, 30. 3 y 0, 30. Ok, entonces coseno 30 grados es raíz de 3 sobre 2, y como está a la inversa, porque sería 1 entre la raíz de 3 sobre 2, entonces va a ser 2 entre la raíz de 3. ¿Sí? 2 entre la raíz de 3. Repito, secante es 1 entre el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, entonces 1 entre la raíz de 3 sobre 2, 2 pasa al numerador, y 3, la raíz de 3 se queda en el denominador. Vamos con la tangente. La tangente no es nada más que seno de 30 grados entre coseno de 30 grados. Entonces seno es un medio y coseno es raíz de 3 sobre 2. 2 con 2 se va, entonces me va a quedar un 1 entre la raíz de 3, ¿verdad? ¿Sí? Repito también. Tangente de 30 grados sería seno de 1 entre 2 entre el coseno, que es raíz de 3 sobre 2. 2 y 2 se va, me va a quedar 1 entre la raíz de 3. Como podemos observar, entonces tenemos 2 entre la raíz de 3 más 1 entre la raíz de 3. ¿Sí? Denominadores iguales o bases iguales se suman los numeradores. Entonces en este caso, raíz de 3, 2 más 1, eso es 3. ¿Sí? Vamos a volver por acá.
Entonces eso nos queda el logaritmo de 3 entre la raíz de 3. Vamos a racionalizar, ¿verdad? Y esto será el logaritmo. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Con el 3 de 3 se va. Me va a quedar la raíz de 3. Esa es una forma de expresar la respuesta, o otra forma es decir, dejarlo como logaritmo de 3 al 1 medio, y por lo tanto es lo mismo que 1 medio del logaritmo, perdón, 1 medio, pues 1/3. 1 medio del logaritmo de 3. ¿Sí? Ambas son equivalentes. Cualquiera de las dos pueden dar de respuesta. ¿Sí? Ok. Ahí está. Entonces lo único que nos falta ver es calcular la longitud de una curva que sea polar, ¿verdad? Eso es lo único que nos falta, porque hicimos en X, en Y es básicamente lo mismo, solo que en lugar de X es Y. Ya hemos hecho dos paramétricas. Y la única que nos faltaría es, bueno, cómo sería si es en términos polares. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces vamos a ver la longitud en polares, como les mencionaba. ¿Sí? Longitud en polares. Ok, la longitud en polares se expresa de la siguiente manera. Muy similar a lo que hemos visto. S es igual a, bueno, aquí ya directamente S, pero si no ponen el ds, y que es lo mismo, ¿no? Pero S ya es directamente la integral, entonces va de un teta 1 a un teta 2, es decir, de un ángulo 1 a un ángulo 2. De la raíz, y es f de teta elevado al cuadrado, más f' de teta elevado al cuadrado por d teta. ¿Sí? Entonces, básicamente, para calcular la longitud de arco en términos de curvas polares va a ser del ángulo θ1 al ángulo θ2 de su misma función elevada al cuadrado más su derivada elevada al cuadrado por su diferencial de θ. ¿Sí? No es nada más que eso. Es decir, la misma función la elevamos al cuadrado y su derivada también la elevamos al cuadrado. Entonces vamos a tener, por ejemplo, nos dicen hallar la longitud de la cardioide, R, que es igual a 1 más el coseno de teta. ¿Sí? Hallar la longitud de la cardioide, R, que es igual a 1 más el coseno de teta. Y no dicen nada más, es decir, no dicen el ángulo. Entonces, si no nos dicen el ángulo, nosotros nos acordamos que cómo se graficaba la cardioide. Ese ve, ¿no? Ok. A ver, vamos en... Recuerden que este es 0, 2pi. Aquí es pi medios. Acá es pi. Estamos en ángulos polares. 3pi. Ok. Entonces en 0, coseno de 0 es 1 y 1 sería 2, ¿verdad? 2. Coseno en pi medios y en 3 pi medios eso es 0. Entonces simplemente va a ser 1. ¿Sí? 1 por aquí y 1 por acá. Entonces esto será así.
Y en pi, coseno en pi es menos 1 y 1, eso es 0, entonces sería aquí, ¿verdad? Entonces decimos el corazoncito. Por eso es cardioide está aquí. Ok. Entonces no hicimos directamente hallar la longitud de la cardioide, nos van a estar aquí. Es decir, nos están diciendo desde, por ejemplo, 0 a pi medios, que sería solo este arco de aquí, o de 0 a pi, que sería este pedacito de acá, sino todo, ¿verdad? Muy bien, entonces si yo quiero todo, puedo hacer dos veces desde 0 a pi, ¿verdad? O simplemente decir, bueno, todo desde 0 a 2 pi medios. Ahí es como ustedes deseen. Podemos usar la simetría, como les menciono, y decir de 0 a pi. ¿Ok? ¿Sí? En que se enfoque. Ya. Muy bien, ahí está. Listo. Entonces, vamos a tener que S va a ser igual a la integral de 0 a pi. Entonces hicimos dos veces, ¿verdad? Dos veces de 0 a pi, que es lo mismo que decir simplemente de 0 a 2 pi. De la raíz f teta al cuadrado, este al cuadrado, 1 más el coseno de teta elevado al cuadrado. ¿Bien? Bien. Más su derivada elevado al cuadrado. Derivada de 1, 0. Derivada de coseno es menos el seno, pero elevado al cuadrado, menos con menos se va y simplemente me queda seno al cuadrado de teta. Para de teta. ¿Sí? Entonces ese va a ser igual a 2, que va de 0 a pi de la raíz 1 al cuadrado, eso es 1, más 2 coseno de teta, más el coseno al cuadrado de teta, ¿verdad? Coseno elevado al cuadrado, coseno cuadrado de teta, más el seno al cuadrado de teta, y esto por de teta. Entonces nosotros sabemos que si sumamos el coseno más el seno, ¿sí? Coseno más el seno al cuadrado, esto se hace 1. Y ya tenemos 1 más 1, y ya tendríamos 2. ¿Okay? Esto va a ser S igual, ¿se ve? Sí. A la integral de 0 a pi, dos veces de 0 a pi, de la raíz de 1 más 1, 2 más 2 más 2 coseno más 2 coseno de teta por el diferencial de teta. Entonces ahí, como podemos observar, puedo sacar un factor común 2, ¿verdad? Puedo sacar un factor común 2 y me va a quedar 1 más coseno de teta, y ese 2 sacarlo como la raíz de 2. ¿Sí? Sino un poquito más arriba. Ya. Entonces S va a ser igual a 2, la raíz de 2, la integral de 0 a pi, de la raíz de 1 más el coseno de teta por de teta. ¿Sí? Repito, entonces saco factor común 2, me va a quedar 2, que va a multiplicar a 1 más coseno de teta, saco la raíz de 2, ¿verdad? Y me va a quedar 2 raíz de 2, que es lo que está ahí, y adentro me va a quedar la raíz de 1 más coseno de teta. ¿Por qué puedo reemplazar eso 1 más coseno de teta? Bueno, de manera similar como lo hicimos anteriormente. ¿Sí? Entonces, hay que igual el coseno al cuadrado de teta cuando lo reemplazamos por un ángulo doble. Decíamos que era igual a 1 más el coseno de 2 teta entre 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ese 2 lo pasamos a multiplicar y vamos a tener 2 coseno cuadrado de teta igual a 1 más coseno de 2 teta. Entonces decimos, bueno, pero eso no se parece a lo que está aquí, porque aquí tenemos 1 más coseno de teta y que tenemos 1 más coseno de 2 teta. Entonces, para que estén iguales, lo único que tenemos que hacer es dividir el ángulo de ambos lados de la igualdad entre 2. Por lo tanto, esto será 2 coseno cuadrado de teta medios igual a 1 más el coseno de teta. ¿Sí?
Y ahí sí tengo, ¿verdad? 1 más coseno de teta es igual a 2 coseno cuadrado de teta medios. Ok, entonces esto será S igual a 2 raíz de 2, la integral de 0 a pi de la raíz de 2 coseno cuadrado de teta medios de teta. Otra vez, puedo puedo sacar esa raíz de 2 y con esta raíz de 2 hacer 2 y por ese 2, 4. Entonces S va a ser igual a 4 integral de 0 a pi coseno cuadrado de raíz. Como solo va de 0 a pi, entonces no es necesario el valor absoluto. Y entonces esto será la integral del coseno de teta medios, de teta. Si aquí fuera a 2pi, a 4pi, ahí sí es necesario. Y en ese caso graficar el coseno, ¿no? Para saber qué tramos son positivos, qué tramos son negativos, y donde estén negativos hacerlos positivos. O simplemente multiplicar y utilizar simetría. Repito, sé que la raíz de 2 por raíz de 2, 2 por 2, 4. La integral de 0 a pi del coseno de teta medios. Entonces, integrando el coseno, yo derivo seno para obtener el coseno. Entonces, si integro el coseno, obtengo el seno. ¿Sí? Y eso va a ser 4 por 2 es 8. Seno de teta medios, que va a tener que ser evaluado en pi y el seno. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Derivo el seno, obtengo el coseno de, de teta medios. Por la derivada interna, un medio. 8 por un medio, eso es 4. Y listo. Y corroboramos que está correcto. Muy bien. Entonces, f de b menos f de a. Seno pi medios, eso es 1. Seno de 0 medios, 0 entre 2 hace 0, seno de 0, 0. Entonces, efectivamente, 8. Y esa es la longitud de este cardioide. ¿Sí? Recuerden que aquí usamos simetría, decíamos 2 veces de 0 a pi. Pero pueden haberlo hecho simplemente una vez de 0 a 2 pi, que es toda la vuelta. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar con lo que sería el último tema con respecto al cálculo de una variable, que serían los sólidos de revolución. ¿De dónde salen estos sólidos de revolución? Bueno, los sólidos de revolución surgen de hacer rotar una o varias curvas alrededor del eje X, del eje Y o alrededor de alguna recta que nosotros propongamos. ¿Sí? Entonces al hacerlo rotar, ahí surge un sólido de revolución. Muy bien, y para resolverlo tenemos 3 métodos. En realidad solo son 2, pero uno se divide en 2. Entonces, lo podríamos decir como 3 métodos para resolver los sólidos de revolución. Vamos a ver un método fácil para saber qué método utilizar y que se nos vuelva más sencillo, porque se puede usar cualquiera de los 3-2 métodos para resolver los sólidos. ¿Sí? Pero utilizando el truco que vamos a ver, se vuelve más sencillo. Ok. Un segundito.
Muy bien, entonces tenemos sólidos de revolución. Bueno, queda un poquito arriba, pero sólidos de revolución. Entonces, como les mencionaba, tenemos dos métodos, uno que se divide en dos, entonces va a ser 1A, que este va a ser básicamente los discos, y este es el más sencillo, ¿sí? Entonces, este básicamente solo es dV igual a pi por el radio cuadrado por dh, diferencial de la altura, ¿sí? Este básicamente nos dice que si aquí está la recta, y por aquí está la función, algo así, ¿sí? Entonces, todo nos indicaría que al hacerlo rotar alrededor del eje, digamos, X, entonces nos va a quedar algo, uy, se me fue más. Algo así, ¿no? Recuerden que su cuerno lo pueden hacer más bonito. Y de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, como pueden observar, ahí tenemos, y aquí se puede hacer un disco, ¿no? Por ejemplo, así. Entonces, básicamente se forman discos, ¿no? Se van formando discos, 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 a lo que va rotando. Y simplemente este es su diferencial que tenemos que usar. Entonces, va a ser pi por el radio al cuadrado por el diferencial de h. El otro método 1b, este simplemente se llama arandelas. ¿Ok? Y bueno, su diferencial va a ser muy similar al que está acá, de tal forma que va a ser de b es igual a pi, pero aquí va a estar un radio cuadrado menos un radio pequeño por el diferencial de la altura. ¿Sí? Y es por eso que se llama arandelas. De esta manera, entonces ahora tenemos, ahí está la recta, y podríamos decir que tenemos una función que va de la siguiente manera por aquí arriba, y asimismo acá arriba. Entonces, al hacer el reflejo, tendríamos más o menos que hacerlo así, y hacerlo así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nos quedaría algo así el disco. Digamos algo así, y por acá, ¿sí? Básicamente sabemos que es el disco que se genera al hacer rotar una función menos la otra. Ok. Y el método 2 son los cascarones cilíndricos, ¿sí? Cascarones. ¿Por qué cascarones cilíndricos? Es porque es como si tuviéramos un cilindro, pero hueco. Es decir, no hay nada por dentro. Por eso decimos cascarones cilíndricos. Y su diferencial es de la siguiente manera. Es de B, que va a multiplicar a 2pi por el radio, por la altura y por el diferencial de h. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos a ver, algo así. En este caso, vamos a poner una recta vertical.
y que, por ejemplo, tenemos una función así y otra acá así. Entonces acá de manera análoga, así, y otra acá así. Muy bien. Entonces el cascarón cilíndrico es algo así. Y así, y por abajito. Entonces va, obviamente esto como es más grande por las funciones, entonces como que va desde este hueco y así, ¿no? Entonces ese es el cascarón cilíndrico que se va formando, ¿sí? Bueno, parece complicado, pero hay una forma de hacerlo mucho más fácil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos, vamos a hacerlo por allá para no tener que borrarlo. Tenemos un cuadrito. Aquí se ve. Ya, y se ve. Sí. Listo. Ok, ese va a ser el cuadrito. Y entonces si gira alrededor de una recta horizontal, acá si gira alrededor de una recta vertical, ¿verdad? El eje de rotación. Entonces rotación. Y acá función. Entonces aquí estamos en términos de X y acá sí estamos en términos de Y. Es decir, por ejemplo, aquí 3x cuadrado más 5x más 6, lo de siempre, ¿no? Acá sería, por ejemplo, y cuadrado más 3y, qué sé yo. Función en términos de Y. Sí, entonces aquí va a ser 1, 2, 1, 2, 2, 1. ¿Sí? ¿Y qué nos va a determinar eso? Bueno, por ejemplo, si tenemos que estar rotando en términos de un eje horizontal y la variable está en términos de X, bueno, utilizaremos el método 1. Discos o arandelas. ¿De qué dependerá de que sea discos? Bueno, que sea solo una función y esté pegada al término y que esté pegada al eje horizontal en este caso. ¿De qué depende que sean arandelas? Bueno, que sean dos funciones. ¿Sí? Porque va a ser una función menos la otra para sacar esa diferencia de los radios. Si está en términos de X, pero el eje de rotación es vertical, entonces utilizamos el método 2. Método 2, método de los cascarones cilíndricos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces con lo que hemos visto hasta ahora, vamos a resolver los siguientes ejercicios. No sé si se enfoca bien hasta el fondo. Creo que perdió más enfoque. Tenemos un ratito que se estabilice. Listo. Los truquitos que toca aprender.
Entonces ya está el cuadrito de resumen. Entonces tenemos, ya sabemos, discos. Discos va a ser de V es igual a pi por el radio al cuadrado por dh. Arandelas. Va a ser de V es igual a pi menos el radio al cuadrado menos el radio pequeño por diferencial de h. Y 2 va a ser los cascarones. Que este es de V es igual a 2 pi por el radio, por la altura, por dh. ¿Sí? Ok, vamos con los ejercicios ahora sí. Y otra vez se desenfocó. Ahí está. Déjame ver si me desconecto de internet. Pues se enfoca mejor. Dame un segundito, ¿ya? Ahí está. Ya dice que se conectaron y ya se enfocó. Tengo que conseguir una máquina que pueda conectar el TP-Link y así no se desenfoque. Muy bien. Entonces, decíamos que vamos a hacer los ejercicios. Listo. Entonces tenemos lo siguiente. Hallar el volumen del sólido de revolución. Hallar el volumen del sólido de revolución que se genera al girar la región plana. Hallar el sólido de revolución que se genera al girar la región plana. La región plana R es igual a y igual a x al cuadrado y y igual a la raíz de 8x. Alrededor del eje x. Alrededor del eje x. ¿Sí?
hallar el volumen del sólido de revolución que se genera al girar la región plana R. Esta es la región plana R. Y igual a x cuadrado. Y igual a la raíz de 8x alrededor de x. Muy bien. Entonces vamos a dibujar el gráfico por aquí. ¿Sí? Algo así. Y entonces tenemos, a ver, para x sabemos que x en 1 es 1. Entonces en 1, 1. En 2, 2, 3, 4. 4. Entonces 1, 4. Algo así. Y en raíz de 8, x, entonces, si hablo en 1, eso sería raíz de 8. Y raíz de 8 es lo mismo que 4 por 2, por lo tanto sería 2 raíz de 2, y eso es mayor, sería por acá, ¿verdad? Entonces en 1 sería 2 raíz de 2. Y en 2 sería 8 por 2 sería 16, raíz de 16 es 4. Entonces esta estaría por arriba, ¿no? Esta estaría así, y la de acá estaría por arriba, así. Entonces aquí estaría el y igual a la raíz de 8x. Aquí estaría el y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Muy bien, ahora nos dicen que rotemos alrededor del eje x. Este es el eje x, entonces aquí. Muy bien, entonces si hacemos un espejo, sería uno aquí y 4 acá, ¿no? Algo así. Eso me fue mucho más hacia allá. Ya, algo así. Y acá, algo así, ¿no? Muy bien. Entonces, está rotando en términos del eje X. Entonces observamos por allá y decimos, bueno, ¿cuál debemos usar? Sabemos que está en términos del eje X, entonces es un eje horizontal. Y las variables están en términos de X. Entonces usamos este aquí. ¿Sí? Horizontal y las variables están en términos de X, entonces usamos el término 1. Ahora, entonces, ¿discos o arandelas? Yo observo y digo, bueno, discos no puede ser porque no es una sola función, sino son dos funciones. Entonces, usar arandelas. Por lo tanto, el diferencial de V, ¿sí? Va a ser igual a pi, que va a multiplicar un radio más grande menos un radio pequeño por dh. Muy bien. Entonces, de ahí cómo planteamos la solución. Bueno, integrando, ¿no? Si yo integro de V, entonces el V, volumen, va a ser igual a la integral de dónde a dónde, vamos en X, entonces va a ser de 0 a 2. X igual a 0, X igual a 2. ¿Sí? Entonces vamos de 0 a 2. Muy bien. De pi, decimos, bueno, ¿cuál es el radio grande y cuál es el radio pequeño? El radio grande, entonces va a ser desde aquí al centro, por donde esté la recta, hacia lo que está más afuera, ¿verdad? Porque lo otro sería lo que está aquí. Entonces lo que está más afuera sería la raíz de 8x. Este elevado al cuadrado menos x al cuadrado elevado al cuadrado por diferencial de x. Entonces la altura va a estar
en términos del diferencial de x. Muy bien, y esa sería la solución que tendríamos, la integral que tendríamos que resolver para encontrar cuál sería el sólido de revolución. Por lo tanto, esto va a ser que el volumen sea igual de 0 pi, perdón, 0 a 2. El pi lo podemos sacar porque es una constante. Aquí raíz de 8 se va con el 2, entonces va a quedar simplemente 8x menos x a la cuarta por el diferencial de x. Entonces el volumen va a ser pi, integrando esto va a ser 4x al cuadrado, porque es x al cuadrado entre 2, mitad 1, mitad 1 y mitad de 8 es 4. Acá menos x a la quinta entre 5. Y eso vuelve en 2 y en 0. Lo bueno que como f de a es 0, entonces eso se va, porque aquí está 0 y 0 se va. Y eso tengo que evaluar en f de b. Eso me indicaría que el volumen va a ser igual a pi. 2 al cuadrado, eso es 4. 4 por 4 es 16. Menos 2 a la quinta, que sería 32 quintos. ¿Sí? Y bueno, y si aquí se le pone 5, y si aquí se le pone 5, entonces sería 5 por 16. Bueno, eso ya en calcular. 5 por 16 entre 5, menos 32 entre 5. Eso sería 48 quintos. Entonces el volumen es igual a 48 quintos de pi. ¿Sí? Ah, y no se olviden unidades cúbicas, porque estamos hablando de volúmenes, ¿no? Entonces, unidades cúbicas. Ok, déjame corroborar por acá. Y efectivamente, 48 quintos pi unidades cúbicas. ¿Sí? Bueno, ahí lo malo para ustedes es que no, tienen no puedan usar la calculadora, y si tendrían que evaluar eso. Lo bueno es que tienen el truquito para saber qué método usar y que se les haga de mucho más sencillo. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente. Ok. El siguiente es básicamente, bueno, los siguientes van a ser básicamente el mismo ejercicio, pero cambiando las cosas. Por ejemplo, hice el otro. Hallar el volumen del sólido de revolución que se genera al ser girada la región plana, esa misma región plana, pero ahora alrededor del eje Y. Entonces ya no es en términos del eje X, sino ahora en términos del eje Y. ¿Sí? Vamos a ver. Ah, por cierto, ahí si querían dibujar la arandela, ¿no? Sabemos que estaba 1, aquí estaba 2, entonces aquí va a estar menos 1 y acá va a estar menos 2. Entonces va a estar algo así, ¿no? Esto sería para x al cuadrado y para la raíz de 8 sería algo así. ¿Sí? Bueno, ahí queda más feita, pero algo así. Muy bien, entonces se puede hacer obviamente también por arandelas, ¿no? Porque si vemos es el radio grande menos el radio pequeño. Pero ¿qué nos dice la tablita? Bueno, la tablita nos dice que en este caso estamos girando en torno a un eje vertical. Antes era horizontal, ahora es vertical. Muy bien, es vertical y está en términos de la variable x. Entonces tengo que usar el método 2.
es decir, el método de los cascarones cilíndricos. ¿Para qué? Para que sea más sencillo, ¿sí? Simplemente eso. Entonces, nos estaríamos diciendo que aquí estaría el cascaroncito, ¿sí? Y que por acá estaría su espesor y estaría así, ¿no? Muy bien, básicamente eso es. Listo, entonces mejor es calcularlo por los cascarones cilíndricos. Recuerden que ahora estamos en términos del eje Y. Muy bien, entonces utilizando el método de los cascarones, me dice que el diferencial de B es de la siguiente forma, ¿sí? Dos pi r 2pi r por h por dh. Ok. Entonces, integrando ambos lados de la igualdad, tendríamos que volumen va a ser igual a 2pi, que lo puedo sacar de la integral de... Seguimos en x, entonces en x sigue siendo de 0 a 2. X igual a 0, x igual a 2. Del radio, ¿cuál es el radio? Bueno, el radio va a ser desde donde estamos rotando hasta algún punto del cascarón cilíndrico. Entonces, lógicamente, si voy más abajo va a ser un x menor, si voy más arriba un x mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente el radio va a ser x. ¿Sí? El radio será x. La altura. ¿La altura cuál va a ser? La altura será esta distancia, ¿verdad? El de arriba menos el de abajo. ¿Cuál es el de arriba? Raíz de 8. Raíz de 8x. ¿Cuál es el de abajo? X al cuadrado, ¿sí? Diferencial de x, porque estamos hablando en términos de x, entonces simplemente diferencial de x. Entonces el de arriba, raíz de 8x, menos el de abajo, que es x al cuadrado. ¿Ok? Y eso básicamente sería todo lo que deberíamos plantear. Muy bien. Entonces, el volumen va a ser igual a 2pi, que va de 0 a 2. Aquí es raíz de 8 multiplicado por x al 1 medio, ¿verdad? X al 1 medio por x sería x al 1 medio por, que se le suma, base igual es xx, entonces suma 1 medio más 1, que sería lo mismo que 2 medios, por lo tanto sería 3 medios. X a la 3 medios. Menos x al cubo, ¿verdad? Por diferencial de x. Entonces repito, esta raíz de 8x la puedo separar, ¿verdad? Raíz de 8 por la raíz de x. Raíz de x es lo mismo que x al 1 medio. Por x va a ser igual, esos son los exponentes. 1 más 1 medio es 1 más 0.5. Entonces 1.5, que es lo mismo que 3 medios. 3 dividido para 2, 1.5. Muy bien. Entonces el volumen, ¿qué se va, no? Sí. 2pi, integrando esto, la raíz de 8, le sumo 1, va a ser 5 medios. Entre 5 y por 2. Menos x a la cuarta entre 4. Igual en 2 y en 0. Otra vez f de a se va a 0 y simplemente tengo que evaluar f de b. Entonces el volumen va a ser igual a 2pi, que va a ser aquí, ese 2, 2, raíz de 2 elevada a la quinta. Raíz de 2 elevada a la quinta. Entonces vamos a elevar a la quinta el 2, ¿sí?
Por eso va a ser 2 quintos, que es lo que está aquí, por la raíz de 8. A ver, si le vamos a la quinta, podríamos hacer lo siguiente. Por la raíz de 2 al cubo por 2 al cuadrado. ¿Sí? Bases iguales de dentro se suman los exponentes. Bases iguales se suman los exponentes. 3 y 2, 5. Muy bien. Ya está la raíz. ¿Por qué hago esto? Porque 2 al cuadrado es 4 y, 4, y hice raíz de 4, que es 2. Aquí me va a quedar raíz de 8 y raíz de 8, bases iguales, se suman los exponentes y me va a quedar 8 al medio más 8 al medio, eso es 8. Y ya se fue la raíz. Muy bien, por acá, menos 2 a la cuarta, que sería 16, y entre 4, 4, ¿no? Que es lo mismo que evaluar 2 a la cuarta entre 2 al cuadrado, entonces sube bases iguales, como está dividiendo, pasa el exponente a restar, y eso va a ser 2 a la cuarta menos 2, 2 al cuadrado, que es 4. Ok. ¿Sí? Entonces vamos a tener que el volumen va a ser igual a 2pi de 2 quintos. Decíamos que 2 por 2 es 4, raíz de 4 es 2, raíz de 8 por raíz de 8, eso es 8, menos 4. Entonces aquí tendremos 2 por 2, sería 4, y 4 por 8, 32 quintos menos 4. ¿Sí? Bueno, acá en la calculadora vemos eso rápidamente. A ver, 32 quintos menos 4. Eso va a ser 12 quintos. 12 quintos por 2 sería 24 quintos pi, unidades cúbicas. Volumen es igual a 24 quintos pi unidades cúbicas. Y listo. Entonces se dan cuenta cómo va cambiando dependiendo del eje de rotación que le estén pidiendo. Y no simplemente es con el eje X, con el eje Y. También le pueden decir en X igual a menos 1, en X igual a 1, en Y igual a 4, en Y igual a menos 2, cualquier cosa. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a corroborar que tenga bien. 24 piquintos. 24 piquintos, unidades cúbicas. Muy bien. Entonces el siguiente ejercicio me dice con la misma, es aquí, con la misma región plana, dice hallar el volumen del sólido de revolución que se genera al hacer girar la región plana, la que ya conocemos, pero ahora nos dice alrededor del eje Y igual a 4. ¿Sí? Y igual a 4. Ok. Entonces ahora vamos a tener que hacer un poco más grande el primer cuadrante. ¿Sí? Muy bien. Nos dicen alrededor del eje Y igual a 4. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí.
Y igual a 4. 1, 2, 3, 4. Aquí es donde va a rotar la figura. Ok, ¿cómo está compuesta la figura? Decíamos que 1 era 1 y en 2 era 4. Entonces estaba algo así, ¿no? Y por acá, algo así. ¿Sí? Entonces, la misma forma acá. 4 cuadritos, 1, 2, 3, 4. Aquí. Sería aquí. Sería algo así. Algo así, ¿no? Imagínense que es el reflejo. No me quedo tan bien, pero imagínense que es el reflejo. Ok, vamos a ver entonces. Me dice que es alrededor de una horizontal, ¿verdad? Porque esta es horizontal. Cuando estamos así, es vertical. Estamos en una horizontal. Y seguimos con términos de X. Entonces, horizontal, términos de X. Ahorita la que vamos a utilizar, entonces otra vez, es la 1, ¿no? Borrar el visto anterior. El método 1 entonces nos dice, ok, lo puedes hacer con discos o arandelas. Lógicamente, como ya sabemos, son dos funciones, entonces no podemos usar discos, sino arandelas porque tenemos que restar del radio grande al radio pequeño. ¿Sí? Y bueno, ahí entonces nos preguntamos cuál es entonces el radio grande. Bueno, en este caso el radio grande va a ser desde mi eje de rotación, lógicamente, ¿verdad? Hasta el más alto. Y mi radio pequeño va a ser desde el eje de rotación hasta el más pequeño. ¿Sí? ¿Cuál es el más grande? Aquí decíamos que y es igual a x al cuadrado, ¿verdad? Muy bien, entonces primero planteamos el diferencial de b, que es igual a pi radio cuadrado menos radio pequeño por el diferencial de la altura. Entonces, si integro ambos lados de la igualdad, voy a tener que el volumen va a ser igual a pi, la integral ya sabemos que va desde x1 hasta un x2, radio grande va a ser desde este 4 hasta esa función, entonces va a ser 4 menos el x al cuadrado. ¿Sí? Al x al cuadrado porque esa es la que está más afuera, ¿verdad? Y menos va a ser desde este 4 hasta este radio más chiquito, ¿no? Y ese radio más pequeño es menos la raíz de 8x. Por el diferencial de x. ¿Sí? Muy bien, ahí intenten resolverlo, ¿verdad? No adelanten el video, sino intenten resolverlo. Y vamos a dar la respuesta. Obviamente al volver vamos a ponerle respuesta y esperemos que estén bien. ¿Sí? Entonces volvemos en 5, 6 minutos.
Muy bien. ¿Sí? Entonces espero que lo hayan practicado, lo hayan intentado. Y ahora sí vamos a proceder con su resolución. ¿Sí? So, esto un poquito más acá. Ok, entonces tenemos, puse de 1, pero se hayan dado cuenta de que es de 0, ¿no? Porque es de 0 a 2. ¿Sí? Ya lo hemos visto antes. Bueno, volumen es igual a pi, que va desde 0 a 2. ¿Ok? Esto elevado al cuadrado, entonces sería 4 al cuadrado, 16. Menos 2 por 4, eso es 8. X al cuadrado. Más x a la cuarta, ¿verdad? El segundo al cuadrado. Menos el primer al cuadrado, otra vez 16. ¿Sí? Menos 4 por 2 es 8. Por la raíz de 8 de x. ¿Sí? Y más este al cuadrado simplemente va a ser 8x por diferencial de x. ¿Listo? Muy bien. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es eliminar los corchetes, ¿no? De 0 a 2. Entonces, ¿qué es 16 menos 8x cuadrado más x a la cuarta menos 16 menos con menos más 8 raíz de 8x menos con más menos 8x, diferencial de x. ¿Sí? Entonces, menos 16, menos con menos, más 8 raíz de 8x, menos con más, menos. ¿Qué podemos simplificar? Entonces, como podemos observar, este 16 con este 16 se van, ¿sí? Y nada más, ¿verdad? Porque uno está al cuadrado, otro a la cuarta, otro lineal y otro es una simplemente cuadrática, ¿no? Perdón, una raíz, ¿sí? Una raíz cuadrada. Muy bien, entonces el volumen va a ser igual a pi del integral de 0 a 2. De ahí vamos ordenando un poco. Entonces esto va a ser x a la cuarta menos 8x cuadrado, ¿sí? X a la cuarta menos 8x cuadrado menos 8x más 8 raíz de 8, ¿sí? X a la 1 media por diferencial de x. Ok. Ese 8 raíz de 8 sabemos que va a ser igual, se suman los exponentes, puede decir 1 más 1 medio, entonces solo va a ser la raíz cúbica, la raíz de 8 al cubo, ¿sí? Pero mejor lo dejamos así. Raíz de 8 y la raíz de x medio, entonces x a la 1 media. Ok, entonces ahora sí procedemos a integrarlo, ¿no? Vamos de nuevo por acá. Ok, el volumen será igual a pi, integrando, entonces vamos a tener x a la quinta entre 5 menos 8x al cubo entre 3 menos 4x cuadrado, porque ahí es x al cuadrado entre 2, mitad 1, mitad de 8 es 4, más 8 raíz de 8, x a la 3 medios.
Entonces 3 abajo y 2 arriba, ¿no? Y este evaluado en 2 y en 0. Como sabemos, f de A no nos preocupamos porque todo se hace 0, pero f de B sí tenemos que evaluarla, ¿no? Entonces esto va a ser volumen igual a pi, que va a multiplicar a 2 al quinta, eso es 32 quintos, menos 2 al cubo, eso es 8, ¿sí? 8 por 8, 64, ¿no? 64 tercios, menos 4, 2 al cuadrado, eso es 4 por 4, 16, más 16, ¿sí? 8 por 2 es 16. Aquí va a ser 2 al cubo, eso es 8, la raíz de 8 por la raíz de 8, eso es 8, ¿sí? Entonces, 16 por 16 tercios. Repito, aquí cambio 2, entonces sería 2 al cubo, eso es raíz de 8, porque está entre 2. Entonces, raíz de 8 por raíz de 8, eso es 8. 8 por 8, eso sería lo mismo que 64. 64 por 2, ahí tendríamos 128, que es lo mismo que 16 por 16. ¿Sí? A ver, perdón. 8. Ah, ya, le multipliqué otra vez por 2, ¿no? Entonces aquí sería simplemente 8. A ver, vamos nuevo. 8 por 2, 16. Y evaluando ahí, entonces tendríamos la raíz de 8 por raíz de 8, 8. Y así nos quedaría. Sí, 128. Muy bien. Ok, entonces, bueno, eso tendrían que resolver ustedes a mano. Acá vamos a ver cuál es la respuesta, ¿no? Entonces el volumen va a ser igual a... ¿Cuánto daría eso entonces? Esto le va a dar 176 quinceavos. 176 15 unidades cúbicas. Recuerda que estamos hablando ahora de sólidos de revolución, así que también les tienen que dar áreas, bueno, en este caso volúmenes positivos, ¿no? Si le da un volumen negativo es porque algo está mal. 176 15 unidades cúbicas. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer uno más con respecto a, a, esta, a esta región plana. Y de ahí el lunes vamos a hacer otros sólidos de revolución, ya con distintas figuras. ¿Ok? Y realizaremos los ejercicios de práctica para el examen. ¿Ok? Oye, vamos a hacer el último con respecto a la misma región plana. A ver. Entonces me dice, hallar el sólido de revolución, volumen, que se genera al hacer rotar la región plana, R, la misma que vemos acá, alrededor del eje X igual a -1, ¿sí?
alrededor del eje igual a x, x igual a -1. Muy bien. Entonces, vamos a ver más o menos por aquí. Ok. X igual a -1. Entonces, aquí es -1. Estaría el x. Y sabemos que está el 1, el 2, el 1 y 2, 3, 4. Acá estaría el 4. Sabemos que y igual a x al cuadrado es algo así. Tenemos el punto gordo y que la raíz de 8x es algo así. Muy bien, alrededor de ese eje, entonces aquí hay una distancia, aquí habría otra distancia y por aquí saldría el otro valor, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos 1 y 4 acá. Algo así. Y el otro, algo así. ¿Sí? Y bueno, entonces ahora está rotando alrededor de un eje vertical, por lo cual diríamos que son cascarones cilíndricos, dado que estamos en términos de X. Es decir, utilizaríamos el método 2, el de aquí. Muy bien, los cascarones entonces nos dicen que el diferencial de B va a ser igual a 2pi, que va a multiplicar al radio por la altura por el diferencial de H. ¿Sí? Ok, entonces integrando ambos lados, diremos que el volumen va a ser igual a 2pi de la integral, ya sabemos que va de 0 a 2, de x que es igual a 0, de x que es igual a 2. ¿Cuál sería el radio en este caso? Del radio, como sabemos, ya no está pegado al eje X o al eje Y, sino que ahora, así mismo como en un momento era Y igual a 4, ahora es X igual a 1. Entonces el radio va a tener esta distancia 1, que es fija, esta distancia 1, que es fija, ¿se dan cuenta? Y de ahí una distancia X variable, una distancia X variable que si estoy más acá arriba es más grande, si estoy más acá arriba es más grande, o si estoy más abajo es más pequeño. ¿Sí? Entonces ese R va a ser 1 más X. ¿Se dan cuenta? 1 más X. 1 que es la distancia fija y X que es la variable. Hace un momento decíamos que esos radios grandes y radio pequeño era el 4 donde partía menos la función, ¿verdad? La función más grande porque era ese fijo y la otra sí era variable. El fijo y asimismo el radio pequeño también iba siendo variable. De caso el radio, el fijo es 1 y el variable es el X. ¿Cuál es la altura? Bueno, la altura ya sabemos que es el de arriba menos el de abajo, entonces es la raíz de 8. La raíz de 8x menos x al cuadrado por el diferencial de x. Muy bien, entonces esa es la integral que nos da el sólido de revolución resultante de hacer rodar esta figura alrededor del x igual a -1. ¿Sí? Entonces de igual manera tiene 6 minutos para intentar de encontrar cuál es la solución. ¿Sí? Y de ahí ya procedemos a resolverlo y esperamos que nos dé exactamente lo mismo. Practiquen chicos, que recuerden que están cerca de su examen, no simplemente adelanten el video.
Listo, chicos, entonces vamos a continuar. Eh, Conecté la computadora porque si no se me apagaba. Entonces sí, tenemos que el volumen es igual a 2pi de 0 a 2. Y tendríamos que multiplicar esto de aquí, ¿verdad? Entonces hicimos 1 por la raíz de 8x, entonces eso es raíz de 8x menos 1 por x al cuadrado, eso sería x al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Y de ahí tendríamos entonces más. Aquí sería la raíz de 8, x a la 1 medio por x, sabemos que eso es x a la 3 medios. Aquí menos x por x, sabemos que eso es menos x al cubo, ¿no? Por el diferencial de x. ¿Sí? Ok. Entonces, este volumen, aquí vamos a dar solo la raíz de 8, aquí lo vamos a expresar como 1 medio. Repito, 1 por la raíz de 8, entonces raíz de 8 por x a la 1 medio. 1 por menos x al cuadrado menos x al cuadrado. X por la raíz de 8, raíz de x, entonces eso es raíz de 8 x a la 3 medios. Y x por x al cuadrado sería menos x al cubo. ¿Sí? Entonces eso lo podemos integrar de manera directa, ¿no? Entonces integran de manera directa y haciendo un poquito de espacio. El volumen va a ser igual a 2pi de 0 a 2. Perdón, decimos que ya integramos. Entonces la raíz de 8 x al 1 medio, eso sería x a la 3 medios, entre 3 y acá entre 2. Ok. Menos x al cubo entre 3. Más la raíz de 8. Ahí. X a la quinta entre 2. 5 abajo, 2 arriba. Y allá menos x a la cuarta entre 4. Ya sabemos que f de a se va y simplemente tengo que evaluar f de b, que sería f en 2. Entonces el volumen va a ser igual a 2pi, 2 y en 0. Ok, acá. Entonces tengo elevado al cubo y raíz de algo elevado al cubo. Entonces 2 elevado al cubo, eso es 8. Raíz de 8. Raíz de 8 por raíz de 8, eso es 8. 8 por 2, 16. 16 tercios. Menos 8 al cubo sería, perdón, 2 al cubo sería 8 tercios. Allá tengo la raíz de algo elevado a la quinta. Ya sabemos que eso lo puedo separar como 2 al cubo y 2 al cuadrado. Muy bien. ¿Qué más? 2 al cubo y 2 al cuadrado. Entonces el 2 al cubo se hace la raíz de 8. Raíz de 8 por raíz de 8, eso es 8. Y la raíz de 2 al cuadrado, eso sería 2. 2 por 2 es 4. Y 4 por 8 sería 32 quintos. Menos, ahí sería 16 cuartos, entonces 4. ¿Cuánto es este volumen finalmente? Vamos a ver. Y 6 entre 3 menos 8 entre 3 más 32 entre 5 menos 4. Y por 2. Finalmente esto nos da 152,15 pi. 152 entre 15 pi. Yo ya les puse lo más resumido posible. Ustedes solo, lógicamente, lo sumarían a mano porque ustedes no pueden usar calculadora. Y al multiplicarlo por 2, obtienen 152,15 pi. ¿Sí? Bien, chicos, entonces los veo el día lunes. Vamos a practicar otros ejercicios que ya no sea con esta región de aquí, sino otros ejercicios. Y asimismo que roten en términos horizontales, verticales y diversos ejercicios para que vayan
preparados hacia su examen, ¿no? Igual nos queda la otra semana, hemos visto todo, solo nos queda repasar distintos los temas, ¿no? Hasta luego chicos, pasen bien.